Bueno, pues le damos la bienvenida a Roberto Gil Suart, hoy aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa, gracias por la oportunidad de saludar a tu audiencia. Es un placer estar contigo otra vez. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, tú que has sido... Pues ha sido muchas cosas, tanto en materia de derecho como en materia política. Has sido legislador, has sido subsecretario de Gobernación, fuiste presidente del Senado, académico, por supuesto, y hoy te quieres dedicar a profundidad al tema de justicia cuando más convulso está. Cuando más convulso está y en un momento prácticamente de refundación, en muchos sentidos, el poder público en nuestro país. Y no para bien, yo creo que lo que está sucediendo en el Poder Judicial es una destrucción de uno de los pilares fundamentales de México, de la República. Esta reforma no es la reforma correcta, la que México necesita. La gran pregunta que nos tenemos que hacer los demócratas es qué hacemos frente al hecho consumado de que esta reforma sea prácticamente una realidad. Yo comparto y me solidarizo con la defensa que están haciendo los jueces, magistrados, las personas juzgadoras. Creo que tienen razón las impugnaciones que se han presentado, las acciones de inconstitucionalidad y algunas controversias en la Corte. Entiendo que hay razones suficientes para poder revisar a conciencia si esta reforma es pertinente desde el punto de vista constitucional. Yo soy de los convencidos de que sí se puede revisar una reforma constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí también hay precedentes que a veces se les olvidan. Por ejemplo, el señor Saldívar, hoy coordinador de temas jurídicos de presidencia, antes sostenía que procede el juicio de amparo y que procede las acciones de inconstitucionalidad y ahora se le ha olvidado eso. Yo sí creo que eso debe, que el poder revisor de la Constitución, el poder que puede cambiar la Constitución, está sometido también a la Constitución y a algunos principios, por ejemplo, los derechos fundamentales. Yo creo en eso, pero lo que me preocupa es si esta reforma se logra consumar, si ya es una realidad dada, si esas son las reglas del juego, ¿qué tenemos que hacer? Yo he escuchado durante las últimas semanas que, bueno, van a corregir, van a matizar, se van a echar para atrás, que la revisión del Tratado de Libre Comercio... Pues lo que ha pasado en los últimos días, aparentemente no. Los últimos días, incluso con llamados explícitos al desacato de resoluciones judiciales. Yo creo que son las reglas del juego. Y esas reglas de juego serán para adelante, a menos que las podamos cambiar. Y para cambiarlas necesitamos participar. Yo vengo de una tradición política que se planteó el dilema hace muchos años, qué hacer frente a reglas que pueden ser injustas, inequitativas, frente a procesos electorales con un veredicto ya determinado, con un árbitro capturado por un partido, por el gobierno, por una mayoría. Y la manera en la que nosotros enfrentamos ese dilema fue diciendo, vamos a participar, vamos a crear conciencia de lo que está mal, y cómo poderlo corregir. Pero a ver, déjame detenerme ahí, porque de acuerdo a lo que tú acabas de decir, ¿estás de acuerdo en que en las impugnaciones que se hagan, estás de acuerdo en los que señalan inconsistencias del proceso propiamente? En tu partido, porque también eres un hombre de partido, con una actividad muy firme dentro del Partido Acción Nacional, y hoy prueba el Partido Acción Nacional, sobre todo muchos de los personajes pues, más estridentes en él, no están muy de acuerdo con tu postura al quererte candidatear como ministro de la Corte, porque sería una forma de validar un proceso que propiamente el PAN se ha pronunciado invalidando. Vuelvo al dilema, y esto ya lo resolvió el propio PAN hace muchos años. Mira, Mónica, hoy no tendríamos... Pero hace muchos años las circunstancias eran distintas. No eran distintas. Hace muchos años, hace décadas, había un partido, un monopolio político faccioso, un Estado capturado por un partido hipermayoritario, por una hegemonía. Hoy no tendríamos credencial de elector con fotografía si hace algunos años, en los 80s, no se hubiesen presentado candidatos por parte del PAN a convencer a la gente, a crear conciencia, a apelar a la inteligencia, a movilizar la libertad de los mexicanos para decirle, fíjense que en los procesos electorales votan los muertos. Y como votan los muertos, ganan los de siempre. Para que no voten los muertos, ¿qué les parece si ponemos una credencial de elector con fotografía? Ese es un bien público que se creó precisamente
porque hubo candidatos que se presentaron con reglas injustas, con reglas que no parecían las pertinentes para una democracia. Yo creo que estamos exactamente en el mismo escenario. Es una engañifa este proceso electoral. No es cierto. Si es una engañifa, ¿por qué competir? Porque tenemos que, yo creo, Mónica, que lo que hemos perdido, perdimos 3 batallas en el camino. Hoy estamos en esta circunstancia, hoy el Poder Judicial está en vilo porque perdimos 3 batallas. La primera fue una batalla electoral en el 2024. El 5 de febrero del 2024 el presidente de la República presentó el famoso Plan C, donde venía consignado este modelo de elección popular. La verdad no le creímos, dijimos, no se van a atrever, es un absurdo, no hay ningún país en el mundo, en ningún momento histórico que haya planteado una elección de todos sus jueces en todo el país, para todo. Y el caso de Bolivia, es Corte Suprema, se ha fracasado 3 veces, en Estados Unidos son jueces literalmente locales, de arbitraje de conflictos prácticamente del condado, no hay ningún referente, se les va a imponer la realidad, gane Claudia o gane Xóchitl, iba a haber una reflexión. En el 2024 perdimos, no dimos el debate y por eso hay la percepción de que las urnas validaron esa reforma. La segunda batalla, perdimos una batalla legal, que fue la batalla de la sobrerepresentación, porque no pudimos crear el argumento, la razón pública para los integrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, que esa mayoría que hoy tienen en el Congreso es una mayoría fraudulenta. Pero perdimos también una batalla parlamentaria. No pudimos sostener el voto que se necesitaba para que la reforma no pasara en el Senado de la República. La pregunta que yo hago, y esa es la motivación principal por la que yo estoy aquí, ¿vamos también a perder la batalla electoral de la primera configuración de los jueces? Porque no va a parar esto. A ver, entonces déjame entender. Claramente, sí sabes que, viendo el escenario real, pues tus posibilidades serían muy pocas. Tú tienes todavía que irlo a presentar, a manifestar en el Senado con una mayoría aplastante de Morena. O sea, yo lo veo difícil. Tengo que pasar. No sé cómo lo veas tú. No, o sea, ¿sabes que vas a perder? ¿A eso vas? Yo creo que se puede ganar. Yo creo que puedo convencerte de que se puede ganar. Pero hay muchos obstáculos. Como antes los hubo. Sí. No hubiese habido transición en este país, alternancia, si hubiésemos tenido esa predisposición. Está muy dura la ruta, muy alta, muy difícil la meta. Probablemente Andrés Manuel López Obrador no sería presidente si muchos hubiesen creído eso, que no se puede. Yo creo que hay cierta terquedad democrática. Mi pregunta es, ¿estás compitiendo para poder llegar o estás compitiendo porque sabes que no puedes llegar y a partir de ahí tener la oportunidad de generar una serie de escenarios de impugnación, de justicia? En una de esas convenzo hasta la mayoría de Morena. Mira, tengo que inscribirme a partir del 5 de noviembre. Tengo que inscribirme ante un comité de evaluación. Tengo que acreditar, entre otras cosas, que tengo más de 8 de promedio en la calificación de la licenciatura. Sí, los tengo, y que soy capaz de escribir una visión del Poder Judicial en 3 páginas, que podré incluso sostener una comparecencia para explicar cuál es la filosofía judicial que tiene que hacer el Tribunal Constitucional en una democracia como la mexicana. ¿Cuál es su papel frente a los derechos? ¿Cuál es su papel frente al federalismo? ¿Cuál es su papel frente a la división de poderes? Pero después de eso, si logro pasar ese filtro, luego me enfrentaré a la tómbola. Exacto. Y si la suerte me acompaña y paso la tómbola, tendré que presentar el mismo argumento frente a la mayoría de Morena. Y a lo mejor ahí los logro convencer, o a lo mejor no. Pero más allá de la aspiración personal de un abogado, no hay mayor honor para un abogado que integrar la Suprema Corte de Justicia. Sin duda. Pero más allá de la aspiración, yo creo en 2 cosas adicionales. La primera, hay que correr la cortina de las reglas de este proceso. ¿Para qué? Para corregirlas y cambiarlas. Para corregirlas a través de sentencias de jueces y magistrados. Entonces estás buscando la oportunidad de tener un litigio estratégico después. No, antes de eso, mucho antes de eso. Estoy tratando de crear una conciencia de que el Poder Judicial y sus funciones son bienes públicos. Hablaba de las 3 derrotas. ¿Por qué pudieron suceder esas derrotas?
porque no fuimos capaces de crearle en el ánimo de las personas, de los ciudadanos, la conciencia de que el Poder Judicial es un pilar fundamental en la vida de la sociedad. Lo acabamos de ver en la introducción al programa. En el estudio de Bitácora, te dicen, está muy alejada la justicia. Por eso no hubo muy pocos defensores frente a la iniciativa del presidente del 5 de febrero del 2024. Cuando dijo, van de elección popular, a la gente le pareció correcto. Y algunos ingenuos pensamos en el camino, no se van a atrever. Es tan absurdo que no se van a atrever. Precisamente porque en la conciencia de los ciudadanos, el Poder Judicial no es algo que defender, precisamente por eso estamos aquí. Entonces, una primera motivación es que hay que dar el debate, hay que dar el combate civilizatorio, político, en un proceso electoral de lo que se trata, de sus implicaciones y de lo que podemos perder. Y la otra motivación es que si estas son las reglas del juego para adelante, si se vuelve ley, ya es ley. Sí. Hoy son las reglas del juego. A menos que pase algo en la Suprema Corte de Justicia y además, si resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta reforma es inconstitucional, falta el otro elemento, que lo acaten. Que lo acaten. Entonces, si eso sucede, yo estaré feliz, me regresaré a mi despacho, seguiré estudiando cosas. Pero si no sucede, ¿qué hacemos? Otra vez el dilema, ¿participamos o nos abstenemos? ¿Jugamos con esas reglas para cambiarlas o simplemente nos vamos a nuestra casa y seguimos desde las redes sociales expresando nuestra frustración? Yo sí creo que una oportunidad electoral, por más injusta que parezca, por más inequitativa que sea, es una oportunidad para despertar a un ciudadano para que defienda ciertos valores, ciertos principios. Y por eso he dicho que vamos a construir una agrupación política nacional. ¿Por qué una agrupación política nacional? Porque es una figura. Entonces, uno de los objetivos de esta campaña tuya es también evidenciar los tropiezos ante la sociedad. Claro, porque es la única manera que podamos crear un cuerpo digamos... O sea, los tropiezos del proceso. Los tropiezos del proceso, pero también las engañifas del proceso. Yo les digo aquí en tu programa, no es cierto que van a votar por todos los jueces y magistrados del país. No es cierto. No es cierto que de los 64 jueces que hay en el circuito judicial de la Ciudad de México, el primer circuito, hay jueces en materia civil, mercantil, penal, laboral, etcétera, especializados en telecompetencias, competencia económica. Va a haber propuestas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No es cierto que vamos a tener los 64 cargos en una boleta y vamos a decidir, a ver, por el juez segundo civil, ¿a quién? Por el juez penal, ¿a quién? Por el juez penal laboral, ¿a quién? Le pusieron en el artículo 529 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que el INE va a determinar cuántos votos tienes, cuántas fichitas tienes. Entonces, para la elección de los 64 jueces te pueden dar 4 votos. Entonces tú vas a elegir, vas a tener 4 fichitas. Bueno, se lo voy a dar al juez segundo en materia civil porque ahí tengo un litigio relacionado con mi divorcio. No, ¿sabes qué? Mejor se lo voy a dar al penal porque me cae bien. No, mejor al de medio ambiente porque es un cuate comprometido con las causas. No es cierto que vamos a votar por todos y cada uno de los jueces. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos tengan conciencia de esto? ¿Cómo hacemos que se cree una convicción que renueve el consenso sobre la importancia del Poder Judicial en la democracia? Que el Poder Judicial no rivaliza con la democracia, que la democracia no es la regla de la mayoría, la democracia es la posibilidad de todos de participar en las decisiones y para eso tenemos una regla que es cuando no nos ponemos de acuerdo, se aplica a la mayoría, pero implica consenso inclusivo. Y los tribunales tienen el derecho, la obligación de hacer que todos tengamos la posibilidad de participar. Esas cosas son las que tenemos que plantear en un debate. Yo insisto, me quedo en mi casa expresando mis frustraciones en redes sociales, quejándome frente a los alumnos, en algún artículo de opinión, en algún programa, o si ya son las reglas del juego, hacemos lo que sabemos hacer los ciudadanos, participar. Lo que tenemos como obligación participar. Hay una frase que me gusta mucho. La historia de la democracia es la lucha por la democracia. Y esa lucha es un acto heroico tan modesto como llevar
alimento a tu casa, como llevar a tus hijos a la escuela. Es un deber, pero no se puede defender a la democracia, simplemente decir, no les voy a validar la engañifa, a ver en qué momento corrigen, a ver en qué momento entienden lo que están haciendo. Pues vamos a estar siguiendo muy de cerca este camino nuevo que elige, con el que te quieres candidatear, Roberto Gil Suárez. Dices que empiezas en Chilpancingo, hay que hacer campaña, creo que esto es inédito. Hay que hacer campaña, pero no puedes utilizar recursos públicos ni privados, no hay financiamiento público. ¿Y quién va a pagar la tuya, por cierto, de hacerse? No, la ley dice que lo tienes que pagar con tu propio patrimonio. Y tú tienes con qué pagar tu campaña, porque ya dijiste que vas primero a Chilpancingo, luego a Sinaloa. A Oye, y a Chiapas, tu estado no vas a ir, porque también está bastante convulsionado. ¿Y por qué esas plazas, querida Mónica? Porque también ahí se van a elegir jueces. Y se van a elegir jueces en un contexto de violencia. Y no es pertinente decir eso frente a la sociedad, que ahí donde está la violencia colapsando la vida social, vamos a tener que ir a las urnas a elegir un juez que va a estar expuesto a la captura criminal, a que lo maten, como pasó con el alcalde de Chilpancingo, a que lo financien y luego termine siendo parte de la estructura criminal. No sé si visibilizarlo a través de un testimonio pueda crear, pueda cambiar la percepción que hoy tenemos sobre esta reforma. Yo creo que es un engaño, pero son las reglas del juego. Y a mí me enseñaron en la tradición política de la que vengo que a los tiranos frente a los tiranos no se les arrodilla. Les competimos palmo a palmo, disputamos la conciencia, apelamos a la inteligencia y sobre todo hacemos una convocatoria de libertad. Para cambiar las reglas a veces hay que obedecerlas. Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche. Gracias, Roberto Gil Suárez.